Número 3 del día del Club del Libro, Deja de ser tú. Y vamos a empezar a hacer la lectura donde íbamos, que es cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre. Estábamos hablando ayer como de las realidades presuntivas, todo lo que repetimos constantemente, todo lo que estamos adquiriendo molecularmente constantemente y ni siquiera lo reconocemos, que nos impide como ir a otras realidades totalmente diferentes. De cómo adquieres entonces el hábito de ser el mismo de siempre debido a esta habituación neural. Las dos realidades, la de la mente interior y la del mundo exterior, parece volverse casi inesperada. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva y estás moldeando siempre la realidad. Pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podría llamar rutina y todos caemos en ella, pero no solo son tus acciones las que se vuelven repetitivas, sino también tus actitudes y tus sentimientos. En cierto modo, has adquirido el hábito de ser el mismo de siempre. Eres esclavo de tu entorno. Tu forma de pensar va a la par con las condiciones de tu vida y por lo tanto, como observador cuántico, estás creando una mente que solamente refuerza esta circunstancia en tu realidad. Todo cuanto está haciendo es reaccionar a tu mundo exterior, conocido y que no cambia. Te has convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de tu vida. Has dejado de controlar tu destino, a diferencia de personajes encarnados por Bill Murray en Atrapado en el Tiempo. No luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y lo peor de todo es que no es la víctima de una fuerza misteriosa e invisible que te ha metido en este bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado, lo, quien lo ha creado. La buena noticia es que como tú lo has creado, también puedes decidir salir de él. El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Debes cambiar tu estado del ser, como nuestros pensamientos, sentimientos y conductas son, en esencia, nuestra personalidad. Es esta la que crea nuestra realidad personal. Así que para crear una nueva realidad personal, una nueva vida, debemos crear una nueva personalidad, convertirnos en otra persona. Para poder cambiar, debes pensar y actuar más allá de tus circunstancias presentes, más allá de tu entorno. La grandeza es aferrarse a un sueño al margen de tu entorno. Antes de pensar a examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu realidad presente y los libros de historia están llenos de nombres de personas que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther, William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abriga en su mente una realidad futura que existe como posibilidad en el campo cuántico. Esta visión estaba viva en un mundo interior de posibilidades más allá de los sentimientos y con el paso del tiempo todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión, un objetivo, mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si este sueño ya estuviera sucediendo. No podían verlo, oírlo, saborearlo, olerlo, ni sentirlo, pero estaban tan poseídos por él que actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si su visión interior fuera ya una realidad. Por ejemplo, el régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gadín creía una realidad que aún no estaba presente en la vida de su pueblo. Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una férrea convicción. Si bien Gadín propugnaba la libertad para todos, la libertad era muy distinta, ya que existía la tiranía del control británico. En aquellos tiempos, la creencia imperante iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones gadianas.
Pero aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad, cuando Gandhi empezó a intentar cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renunciar a su ideal. Durante mucho tiempo, las respuestas del mundo exterior no le demostraron que estuvieran influyendo en el mundo, pero rara vez dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. Creía en un futuro que, aunque no podía ver o sentir, aún con los sentidos estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una vida nueva, una vida futura, mientras vivía físicamente la que entonces era su vida presente. Sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno y al final la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes, cuando en nuestras acciones detrás de nosotros hay un poder inmenso. Las grandes figuras de la historia porque sus sueños eran abusados y poco realistas. ¿Por qué esos sueños eran abusados y poco realistas? Los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiese recibido ninguna señal sensorial o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que se habían concentrado. Sus metas estaban más allá de su entorno presente porque este ya no controlaba más sus pensamientos. Vivían adelantados a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartía estas personas famosas eran que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá y ellos por lo visto ya lo sabían. Algunas personas de su época debieron tacharles de poco realista, de hecho lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era realista, porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellas negativas tenían razón. Las de su época debieron tacharles de poco realista. De hecho, lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era realista, porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los clínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellos negativistas tenían razón. La visión de una realidad futura era absurda porque existía en una realidad más allá de los sentidos. Otro ejemplo es Juana de Arco, a quien tachaba de imprudente, incluso de loca. Sus ideas iban en contra de ideas de sus tiempos y suponían una amenaza para el sistema político, pero en cuanto su visión se hizo realidad, la consideraron una mujer de lo más virtuosa. La grandeza consistía en aferrarse a un sueño, independientemente del entorno donde vivías. Más adelante veremos que es trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. En el caso Agadí, no se dejó influir por lo que estaba acaeciendo en el mundo exterior, entorno. No le preocupaba el cómo se sentía o lo que pudiera suceder, cuerpo, ni cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad, tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano, todos estos elementos cederían a sus intenciones. Es posible que la idea de todas estas grandes figuras de la historia estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta tal punto que para su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido. Puedes tú también cambiar. Quieres cambiar quién eres solamente con tu pensamiento. Pues ahí es como cuando, por ejemplo, estamos en una situación, más que todo nos pasa mucho con el dinero, ¿cierto? Como que eliges al punto de la capacidad de dinero que tienes. Entonces, solamente puedo elegir esto porque sé que esto es lo que tengo, según salir del entorno y lo que hizo este tipo de una manera más, según lo que hizo Gandhi, es que a pesar de que estaban en una doctrina, estaban en un caos político, él siempre pensó en la libertad, pensó en la tranquilidad, pensó en la no violencia, incluso creo que él trabajó. ¿Cómo podemos traer eso a nuestra realidad?
Estaba hablando sobre el dinero. Muchas veces actuamos de acuerdo a la capacidad de dinero que tenemos. Es como que yo puedo hacer esto porque tengo esta capacidad de dinero. En el campo del entorno, salir del campo del entorno es como voy a trascender esta información que tengo en este presente, no importa lo que tengo, voy a elegir y voy a ir por eso que me gustaría tener en mi próximo presente, porque aquí mismo donde estamos, en este momento, escuchando esto que estamos escuchando, estamos creando. Aquí estamos haciendo creación. Entonces, es muy interesante cómo a veces nos detenemos por lo que estamos viendo en el presente y no reconociendo. Entonces, bajamos nuestra vibración, nos sentimos estancados, nos sentimos lo peor, sentimos que no funcionamos, nos juzgamos, nos culpamos, llenamos de miedo y po a toda esa basura porque son mentiras relacionadas a lo que estás viendo. Si te quedas en ese pensamiento y en esa vibración, no va a haber un cambio porque solamente estás quedándote en el entorno presente que tienes, pero ese entorno presente o esas realidades todas se pueden cambiar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque, porque a veces estamos totalmente comprometidos con el entorno horrible que tenemos. Díganme ustedes cuántas veces han estado comprometidos horriblemente con el entorno que tienen. Hánceme. Diana dice que muchas veces. ¿En qué aspectos se han sentido comprometidísimos con la realidad que tienen? Natalie también dice lo mismo. ¿En qué aspecto? Relacional, dinero, trabajo, negocios, relaciones familiares, relaciones con tu cuerpo, relaciones de pareja. En todas las realidades uno puede estar tan comprometido al entorno, o sea, es como, esto es lo único que hay, y entonces se frustra y se queda ahí, y siente que no hay otra forma de poder crear la realidad, y es una mentira. Ahora, ¿qué podría pasar si ustedes soltaran el compromiso sobre esas realidades que están conflictuadas en tu vida? ¿Qué podría pasar? Pero espérate, Alejandra, no es soltarla porque si vamos a soltarla, tú puedes decir que sí, pero realmente por dentro estás totalmente comprometida. Si vamos a la conciencia de qué podría pasar si yo soltara el compromiso con estas realidades de entorno que me tienen estresada, angustiada, desesperada, porque a veces son ilusorias. Entonces, por ejemplo, como querer salvar a la familia y la familia quiere tener el mismo estado financiero, vivir en el mismo lugar, sentirse igual de enferma, o sea, ¿sabes? O como por ejemplo la pareja que no, pues que no te quiere valorar, pero tú aún así la sigues eligiendo. Como por ejemplo lo del dinero, que me parece demasiado peso. Uy, ¿cuánto compromiso tenemos con la pobreza por alinearnos a personas que no están eligiendo la riqueza? Y es que qué pesar, ellos no pueden crear y tú sí, pero entonces te alineas y te bajas del dinero porque es que ellos no pueden crear, la familia no puede crear más dinero, entonces tú sientes que si creas mucho, te vas a salir del clan y ya no vas a ser parte. Y eso es lo que normalmente estamos buscando constantemente, ser parte, que me parece demasiado absurdo. ¿Ser parte de qué? De una familia que se está destruyendo económicamente. Ahí está la conciencia. ¿Cómo se sienten? Muy incómodas con lo que estoy hablando. La incomodidad nos dice que hay algo ahí. Entonces, vamos a seguir leyendo. El repaso mental, cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias al pensar de distinta manera. Es decir, que sí, sin que cambie nada en nuestro entorno por medio del repaso mental. O sea que tú no tienes, tú no tienes que cambiar nada de lo exterior para poder cambiar tu realidad. Y es el interesante punto de vista. La gente está esperando que el esposo cambie,
La gente está esperando que la amiga cambie, la gente está esperando que la mamá cambie, la gente está esperando que el papá cambie y le pida perdón, la gente está esperando que el jefe cambie, la gente está esperando que el negocio cambie, la gente está esperando que la empresa donde trabaja cambie y que pague más. No, tú no puedes cambiar eso, no puedes cambiar nada de lo exterior, lo único que puedes cambiarte es a ti. ¿Cómo puedes cambiar tu pensamiento y puedes recibir ese empleo que tienes? Incluso cambiando de una consultante, preciso que me escribió hoy, discúlpame si ves este video, pero es una toma de conciencia demasiado tesa, que es como cuánto, cuánto estamos cambiando, cambia un trabajo mejor, donde no la abusan financieramente, porque en el otro estaba siendo abusado financieramente, donde le pagan mejor, donde tiene que mostrarse eso, o sea, el empleo le está ayudando a subir la autoestima, a cambiar, pero que tanto ella está tan comprometida al abuso financiero, a que no le paguen mejor, que incluso está derrochando el dinero y ya no le rinde, y es porque simplemente está renegando sobre el cambio y porque está haciendo mucha resistencia a recibir más dinero. Está haciendo mucha más resistencia a potenciar su vida, haciendo resistencia a soltar los compromisos con el abuso, con la salvación de personas que hacían parte de su anterior trabajo. Yo hoy me di cuenta también en una meditación, antes de entrar acá hice una meditación, que estaba tratando de sanar financieramente a todas las personas que han pasado por mi vida, incluso todos los trabajos. Ah, entonces, sanar financieramente a todas las personas que me rodean, sanar financieramente a todas las empresas donde he hecho parte, sanar financieramente incluso personas que ni siquiera quieren sanarse financieramente. Vamos a seguir, bendito sea Dios. Por medio del repaso mental, imagina repetidamente que realizamos una acción. Los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantar a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en Desarrolla tu cerebro, yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de los 5 días, sin tocar nunca físicamente el teclado del piano, experimentaron casi los mismos cambios del cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron, ¿se escucha eso? No. Las imágenes del cerebro revelaron que todos los participantes se activaron y aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes, se formó casi la misma cantidad de circuitos neurales que en el de los que en el de los que los practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra 2 puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar al pensar de distinta forma, cuando nos concentramos y volcamos en algo, nos distingue el mundo interior mental de lo vivido en el mundo exterior. Aquello que pensaron se convertía en una experiencia, en nuestra experiencia. Esta idea es esencial para triunfar o fracasar en tus intentos de reemplazar algunos viejos hábitos, eliminar viejas conexiones neurales con otros nuevos, generar nuevas redes neurales. Veamos con más detenimiento cómo las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano. Tanto si adquirimos una habilidad física como una mental. Todos empleamos 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro. Adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas. Las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece al cerebro. Cuando además prestamos atención y repetimos las nuevas habilidades adquiridas una y otra vez,
Nuestro cerebro cambia. Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neurales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la siguieron, con la diferencia de que no la realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que estos sujetos repasaran mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro mostró los mismos cambios neurológicos que los registrados en los de los participantes que tocaron el piano. Se le formaron nuevas redes de neuronas, redes neurales, lo cual demostró que había practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podría decir que su cerebro existía en el futuro adelantándose a las situaciones físicas de tocar el piano, debido a nuestro desarrollo del lóbulo frontal y la capacidad exclusiva humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa. El cerebro anterior es capaz de bajar el volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. Esta clase de procesamientos interiores nos permiten involucrarnos tanto en nuestras imágenes mentales que el cerebro modifica sus redes neurales sin haber vivido la situación en la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenernos tenazmente un ideal con sostenida concentración, el cerebro se adelanta al mundo físico. Eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetitivamente en algo excluyendo todos los demás, llega un momento en el que el pensamiento se convierte en la experiencia. Y cuando esto ocurra, la configuración neural se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambia el cerebro y por lo tanto la mente. Entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Considera las implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizados con con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso de la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si pudiera influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearía en él los circuitos neurales necesarios y estos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neural adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía empleada en este libro, se refiere a su estructura, a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigue instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neural, un nuevo programa informático y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud, un estado emocional. Al igual que el software de un ordenador, funciona de manera automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida y tu mente ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. Y cuando llega el momento de mostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable a toda prueba. Cuando con más claridad visualices en tu mente cómo deseas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con los sentidos y sin embargo has pensado lo bastante en en él de forma que tu cerebro cambie como si la experiencia ya hubiera ocurrido, adelantándose al evento físico en tu entorno exterior. Si es así, tu cerebro ya no es registrado del pasado,
sino que se ha convertido en un mapa del futuro, sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma. ¿Crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca que ha vivido también la experiencia adelantándose a la situación real deseada en tu mente tan poderosa? Sigue leyendo. Bueno, acabamos de terminar el pedazo de va más allá del entorno. Ahora dice ve más allá del cuerpo. Me acomodo. ¿Cómo vamos? Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responden al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de la base química del cerebral, de unos pocos términos que es todo cuanto necesitas saber. Todas las células tienen una superficie receptora que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Como quien dice, como se siente a veces que uno se pegó, pero no o sea, uno puede crear el dolor y también puede destruirlo. ¿Sí sabían en dónde se concentra? Como hay personas que cuando se muere alguien están llorando unas lloradas ahí acumuladitas. No lloran solamente por la persona que se murió, sino un montón de lloradas acumuladas que aprovechan para soltarlas. Más que todo es como que cuando están en mucha energía masculina es que hacen eso. Actividades celulares, ligados, célula, núcleo celular, ADN, punto de receptor celular. Las células con receptores que reciben una información vital del exterior, la señal puede influir en la célula para que realice una gran cantidad de funciones biológicas. Las neurotransmisores los neuropéptidos y la hormona son las sustancias químicas de causa-efecto. Para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo, estas tres clases distintas de sustancias químicas llamados ligando, la palabra ligare significa unir, conecta a la célula que las células las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso puede cambiar el mensaje enviado a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Los neuropépticos, la segunda clase de los ligados, son los componentes de la mayoría de estos mensajeros, la mayor parte que se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también lo crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberados en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Bueno, para los que no saben, la glándula pituitaria trabaja directamente con el chakra corona. El chakra corona es la conexión con Dios y la fuente. Nos da una relajación y una tranquilidad impresionante.
Y hay una cosa muy interesante porque esta hace mucho comando, trabaja con las hormonas de crecimiento, las hormonas de metabolización, las hormonas de la menstruación, las hormonas, la hormona para dormir, que es la melatonina, la hormona que ayuda con la presión arterial, que es la vasopresina, la hormona para el placer, que es la oxitocina. O sea que lo que estamos hablando es que esos neuropépticos trabajan directamente en esa glándula, con esa glándula. Vamos a seguir. Para el propósito que nos ocupa, consideran los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acuerdo a nuestros pensamientos, y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entras en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neural, y esta en su vez crea unas imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto, me imagino que la oxitocina y la serotonina y quién sabe qué más, porque no me acuerdo. En cuanto llega a la glándula sexual, estos péptidos se adhieren a las células de esos tejidos, activan el sistema hormonal y sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. Acá específicamente están hablando de todas las glándulas, que la glándula pituitaria pues mueve hormonalmente todas las glándulas, la pineal, que está también en el tercer ojo, la glándula tiroides, que es con el chakra de la garganta, la glándula del timo, que es con el chakra del corazón, la glándula suprarrenal, que es con el chakra del plexo solar, la glándula digestiva y las glándulas sexuales. Has hecho tu fantasía fuera tan real en tu mente que en tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. ¿Cómo puedes ver la relación entre mente y cuerpo? Es poderosísimo. De igual modo, si piensas que tienes que pedir explicación a tu hijo adolescente por la abulladura que has descubierto en el coche, los transmisores iniciarán en tu cerebro en un proceso mental que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarán a sentirse algo irritados. Cuando los péptidos llegan a las glándulas suprarrenales, la glándula suprarrenal se activa cuando hay mucha ira y mucho estrés. Les harán liberar adrenalina y cortisol, dos clases de hormonas, y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente tu cuerpo está listo para la batalla. El bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones que a su vez producen esos estados mentales afines a esos pensamientos. En cuanto se activa estas redes de neuronas, en particular el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor, alegría, produces sustancias psicoactivas que te hacen sentir maravillas, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos y amorosos impacientes. En cuestiones de segundo, empiezas a sentirte negativo, preocupado e impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo. Que el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo. Comenzamos a pensar de acuerdo a los sentimientos, el cerebro está controlado continuamente cómo se siente el cuerpo, basándose en la respuesta química que recibe. Genera más pensamiento que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en el que el cuerpo se siente, para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo. Okay. Ciclo de pensamiento: el pensamiento crea un sentimiento y el sentimiento crea un pensamiento.
y así se va generando un bucle, una repetición, un aumento de las emociones o de las sensaciones. Con la mente y el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funciona al unísono, lo crean en un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo, sintiendo y pensando, crea un estado del ser que a su vez produce un efecto en nuestra realidad. Un pensamiento obsesivo compulsivo te va a crear una sensación de adrenalina en el cuerpo y eso es como se crea más o menos, inicia la ansiedad. Eso como que el pensamiento compulsivo puede que sea una mentira, te lo compraste, te quedaste ahí, lo piensas, 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 el cuerpo empieza a sentir esa adrenalina y ese movimiento vas a querer estar todo el tiempo en estado de supervivencia, se activan las ondas cerebrales beta, que son las de estrés, se activan las glándulas suprarrenales, se activa más el estrés, más la angustia, y empieza a dolerte el estómago, empieza a dolerte la espalda, empieza a generar esa adrenalina constantemente en todo el cuerpo hasta que te colapsas y por eso es que me llegan acá los consultantes así con las manos todas estiradas como que nada, no me pude parar del carro, me quedé encerrado, ya me colapsó la ansiedad y es porque no estuvieron conscientes de lo que estaban pensando desde quién sabe cuánto tiempo para llegar a este momento de crisis. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional. A un modo, bueno, hay una cosa que quiero decir también con respecto a la ansiedad y es que muchas veces, como yo lo expliqué en la primera clase, cuando estamos conectados con la vibración energética de un pensamiento, estamos conectados con el psique energético y emociones de muchas personas a nuestro alrededor, incluso de entidades de no contribución. Entonces, a veces nos contribuyen, POIPOC, contribuyen esas entidades a personas que están muy conectadas con esas emociones y se colapsan aún más, o sea que a veces están sintiendo las emociones de personas o entidades que ni siquiera saben por qué. O sea, las entidades no es que sean malas, muchas de ellas ni siquiera saben que se han muerto. Entonces te quedas ahí en el bucle también del pensamiento y la angustia de esa persona que se suicidó, que murió ansiosa, que murió desesperada, que murió con pendientes, o que no quería morir, o que estaba sometida a su familia, bueno, en fin, miles de cosas de la forma en la que una persona se puede morir, en injusticia, o porque la mataron, con miedo, y tú te conectas con eso y te apoya a lo que ya estás sintiendo. Un estado de ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional, a un modo de pensar y de sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quiénes somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, estoy inseguro, estoy seguro, eres negativo, pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda. Crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Eso se llaman las definiciones. ¿Cuánto te has definido con un diagnóstico? Por ejemplo, cuando las personas me dicen acá, "Ay, no, es que yo seguro de tal cosa, yo, ¿por qué te estás definiendo con un diagnóstico? Si te defines con el diagnóstico, ya te quedas ahí colapsado y crees que no va a haber una forma de cambiar porque estás contenido a un punto de vista que esto es lo único que hay. Ok. La conclusión y la definición nos estanca. Si tú te quedas en un pensamiento concluyendo y definiéndote que esto es lo único que puede haber en tu vida, que eso es lo único que hay, ahí te vas a quedar. Entonces tú tienes la posibilidad de cambiarlo y de destruir. Y eso es lo que pasa cuando hay personas que le dicen un diagnóstico y no se lo creen, no lo puede aceptar, no lo acepto. Eso no está en mí. Una enfermedad que no está en mí. Esta situación con esa pareja no está, no la acepto, la cambio. Esa situación financiera no la acepto, la cambio. Tengo que hacerme cargo y reconocer que no es que me tocó vivir esto y es lo único que hay, sino que hay mucho más. Pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos siempre he sido un vago.
Soy una persona ansiosa, soy inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible e impaciente, no soy demasiado listo, etc. Y esos sentimientos memorizados, esos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Advertencia, cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en un coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontrón encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en estas personas y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que está pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole, ajá, me estoy mosqueando. El cerebro que se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que reciben de este. Es influido por este cambio emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamiento de enojo y frustración. Ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos, tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. Tal vez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología. Y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora, en tu fuero interno le cantan las 40 a tus compañeros de trabajo indignados, les sueltan una letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo y estrujándote los sesos redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre les quisiste soltar. En tu mente ya se los ha enviado incluso antes de llegar al trabajo, bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien, saludas a los demás caminando y hablando con una persona enfurecida y todo por un simple pensamiento que has tenido. Este momento te parece imposible superar lo que sientes, por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean una determinadas pautas mentales y emocionales y te comportas de esa manera automáticamente sin darte cuenta al haber caído en esa rutina. Así es como funciona tu yo químico. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla la mente? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Imagínate que a tu madre le encantase sufrir y después de una larga observación, inconscientemente supiera que esta forma de comportarse le hubiera permitido salirse siempre con la suya. O sea que hay personas que con el dolor manipulan. Pongámonos también que en la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote una reacción emocional relacionada con una persona en concreto, de un lugar y una época de tu vida. Has estado pensando en el pasado lo suficiente y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Imagínate ahora que durante más de 20 años has estado pensando y sintiendo y pensando en el sufrimiento. Ahora para sufrir ya no necesitas pensar en el episodio del pasado. Te resulta imposible pensar o actuar de distintas maneras a lo que siempre estás sintiendo. Has acabado memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes. El
el relacionado con aquel episodio y con otros de tu vida. Tus pensamientos sobre ti y tu vida están condicionados por los sentimientos de victimización y autocompasión. Los mismos pensamientos y sentimientos que has estado obteniendo durante más de 20 años han hecho que tu cuerpo recuerde la sensación de sufrimiento sin darte cuenta. Ahora, esto te parece lo más natural y normal, es quien eres. Y siempre que intentas cambiar algo de ti, es como si volvieras al punto de partida. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado un montón y yo creo que es algo que normalmente hacemos. Ahora, ¿esto te parece lo más natural y normal? Es quien eres. Y siempre que intentas cambiar algo en ti, es como si volvieras al punto de partida. Vuelves a ser el mismo de siempre. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se activan en el cerebro las mismas secuencias y estructuras del pasado. Y al activarse las redes neuronales de esos circuitos se consolidan cada vez más. También se duplican las mismas situaciones químicas liberadas en el cerebro y en el cuerpo en diversos grados, como si en este momento estuvieran viviendo de nuevo aquellas experiencias del pasado. Estas sustancias químicas hacen que el cuerpo memorice aún más la emoción, tanto los resultados químicos de pensar y sentir y pensar, como las neuronas activándose y conectándose juntas, hacen que la mente y el cuerpo activen una serie limitada de programas automáticos. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional, igual o mejor de lo que recuerda la mente consciente, cuando el cuerpo recuerda mejor que la mente consciente. Es decir, cuando el cuerpo es la mente, se le llama hábito. Los psicólogos afirman que a los 35 años nuestra identidad o personalidad está completamente formada. Significa que los que superamos esa edad hemos memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones emocionales, hábitos, habilidades, recuerdos asociativos, respuestas condicionadas y percepciones que ahora llevamos dentro de programas sin que nos demos cuenta. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Significa que seguiremos pensando, sintiendo, reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo los mismos dogmas y percibiendo la realidad de la misma forma. El 95% de quien somos al cumplir los 40 es una serie de programas subconscientes que se han vuelto automáticos, como por ejemplo conducir un coche, cepillarnos los dientes, reaccionar de forma exagerada cuando estamos estresados, preocuparnos por el futuro, juzgar a los amigos, quejarnos de nuestra vida, culpar a nuestros padres, no creer en nosotros mismos y seguir insistiendo en nuestra infelicidad crónica por, lo que dice es que infelicidad crónica. Es como si fuera una enfermedad como la hipertensión. Es como que para toda la vida, a todo eso, por nombrar unos pocos. Somos conscientes solo en apariencia. Eso es muy teso. Dado que, que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver en las situaciones en que el cuerpo se convierte en la mente. La mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento, una reacción, el cuerpo funciona como un piloto automático. Obramos de manera inconsciente, pongamos, por ejemplo, que una madre lleva en coche a sus hijos a la escuela. ¿Cómo es posible que puedan conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos, tomar café, cambiar de marchas y ayudar a su hijo pequeño a sonarse? Al mismo tiempo, estas acciones, como un programa informático, se ha vuelto unas funciones tan automáticas que las realizan con desenvoltura y facilidad. Su cuerpo es un experto en llevarlas a cabo porque les ha memorizado a través de la repetición. Ya no necesitan pensar en cómo las hará, se ha habituado a ellas. Ten en cuenta que solo el 5% de la mente es consciente, el 95% es restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticos en nuestro cuerpo mente habitual. Por eso cuando hay cambios o por ejemplo cuando se hacen esto como barras de Access o cuando hay cambios energéticos moleculares o cuando ya vas a tomar una decisión que realmente va a cambiar la vida,
hay tanta contracción y tanta resistencia porque estás acostumbrada automáticamente a hacer algo específico y cuando ya vas a cambiar algo, pues la resistencia entra porque es como, no se supone que ahí no estamos en la zona segura, debe ser que esto es peligroso y por eso te quedas en el mismo estado siempre. Si el 95% quien somos a los 35 años depende de programas involuntarios con conductas memorizables y reacciones emocionales habituales, es lógico que durante el 95% del día vivamos de manera inconsciente. Somos conscientes solo en apariencias, caramba. Aunque una persona desea ser feliz, estar sana o ser libre, la experiencia de haber almacenado 20 años de sufrimiento y de haber estado produciendo la sustancia química del sufrimiento y de la autocompasión de manera repetida han condicionado subconscientemente al cuerpo a vivir en este estado, al que se ha acostumbrado cuando ya no somos conscientes. Cuando ya no somos conscientes, ¿dónde voy? Que me perdí. De lo que pensamos, hacemos o sentimos, vivimos en la inconsciencia, nos dejamos llevar por los hábitos. El mayor hábito que debemos dejar es el de ser el mismo de siempre. Vamos a dejar hasta aquí y gracias por estar aquí. No voy a hacer meditación hoy. Y nos vemos. Hasta aquí llegamos hoy con la lectura del libro.